people, bienvenidos a la tierra del son de negro, Santa Lucía. Acompáñenme a mi paso por este hermoso municipio. Les presento el canal del dique, así es como se ve desde acá, desde el municipio de Santa Lucía. Esta es una bifurcación artificial del río Magdalena que se realizó por allá en el año 1600. Fue una canción del Joe. Y se realizó con el objetivo de conectar a Cartagena con el resto del país a través de esta conexión fluvial, es decir, a través del río Magdalena. Se abrió desde Calamar, pero realmente esta subregión del canal del dique se conforma por municipios de 3 departamentos: Atlántico, Bolívar y Sucre. En el departamento del Atlántico se encuentran 7 municipios, que son Suán, Santa Lucía, Campo de la Cruz, Sabana Larga, Manatí, Repelón, Luruaco y allá son 7. En el departamento de Bolívar son 11 municipios que lo conforman: Calamar, San Estanislao, San Cristóbal, Arroyo Hondo, María la Baja, Cartagena, Arjona, Turbaná, Mates, Santa Rosa de Lima y me falta uno. Y sopla viento. Para el departamento de Sucre está San Onofre. Y les quiero contar que yo me he encontrado con diversas historias que merecen ser contadas y espero poder expresárselas en este video. Entre esas, la del son de negro, la del municipio de Santa Lucía y la del canal del dique, que pueden ser 3 cosas diferentes, pero realmente su historia es transversal la una con la otra. Es decir, hablar del canal del dique es hablar de Santa Lucía, hablar de Santa Lucía es hablar del son de negro, y así en viceversa. El orden de los factores no altera el producto. Así que quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. La historia del canal del dique se remonta por allá en el año 1600. Es que el Joe definitivamente era un mago. Así como en sus letras quiso narrar la historia de los africanos, esa es narrar nuestra historia, porque nosotros también, ustedes saben que esto todo es una mezcolancia, una mezcla, un mix de razas, y hay que estar orgullosos de dónde venimos, ¿cierto? Y precisamente aquí en Santa Lucía y Danza Son de Negro se remonta a esas raíces, a las raíces de los negros esclavos que trajo la corona española acá para construir el canal del dique. Esto que ustedes ven acá es agua ahora, es parte de las aguas del río Magdalena que recorren todo el país, pero antes de eso era monte. ¿Y quién lo construyó? A mano, a sudor. Trajeron a negros esclavizados y lo construyeron. En su principio fue construido por indígenas, pero vieron que con los negros esclavos era mucho más eficiente la labor, y como eran esclavos, claro, se ahorraban también parte del dinero que le pagaban a los indígenas, así que las obras del canal del dique fueron más eficientes, por así decirlo. Entonces estos negros esclavos, en sus ratos libres, como por decir uno acá, se ponían a mamar gallo, se ponían a bailar, todo lo que trajeron del África aquí lo hacían. Y claro, ustedes saben que con estas nuevas mezclas nacieron otras tradiciones que, mezcladas con la africana, surgieron nuevas expresiones que hoy vemos, por ejemplo, en el Carnaval de Barranquilla. Pero yo digo que la danza son de negro es una de las que no ha perdido su esencia, de las que más ha sido arraigada a lo que fue de un principio. En algunos instrumentos tienen de pronto características indígenas, un poco españolas, pero la danza son de negro es algo esencial, es algo que expresa 100% de dónde viene, la negritud de su ser. Lo vemos, por ejemplo, en su vestimenta. Usaban sus pantalonetas o sus pantalones arremangados porque no se querían ensuciar de barro. Se pintan con carbón y aceite de cocina para representar su negritud.
y se ponen su sombrero campesino lleno de papelitos de colores y por supuesto unos no lo usan, otros sí, sus accesorios, por ejemplo en totumo o en madera. Esta danza desde su principio fue machista. No vemos una representación de mujeres en ella, sino que vemos hombres negros bailando al son del tambor. Poco tiempo después se fue incorporando el baile de la mujer, pero no es obligatorio, no es algo como que tú ves un grupo de son de negro y está la mujer. No, algunas danzas o algunos grupos de danza de son de negro las incorporan en sus bailes, pero la danza como tal es 100% machista, es una danza guerrera, una danza campesina que precisamente expresa esas tradiciones que trajeron los negros esclavos. Por ejemplo, la canción tradicional Rama de Tamarindo, ¿qué vemos en ella? Dice, rama de tamarindo. La rama de tamarindo era una rama que ellos sacudían precisamente para espantar esas malas energías, para librarse del mal, para expresar esas tradiciones. Así que los espero en el próximo video. Nos vemos y si les gustó, dejen sus comentarios. Si quieren conocer algo más que de pronto ustedes saben, pero yo no lo dije en el video, también coméntenlo. Y en mi próxima visita aquí a Santa Lucía lo puedo investigar. Así que muchísimas gracias por verlo hasta el final. Les mando besos y abrazos.